Y el título del mensaje de hoy se llama de esta manera: No celebramos Navidad. Pastor, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Te viniste a aguafiestas? No, amados. El título es: No celebramos Navidad, celebramos la natividad de Jesús. ¿Ok? Así que no se preocupen que nadie le está aguando ninguna fiesta, solo que las fiestas deben ser hechas con propósito, con conocimiento de la palabra de Dios y de acuerdo a su voluntad entender las cosas. Ahora, quiero hacerles una pregunta antes de entrar en el tema. Una pregunta personal. ¿A alguno de ustedes les molesta, en forma personal, privada y personal, les molesta que cuando cumplen años su familia decide celebrar una fiesta en su honor por el cumpleaños, pero resulta que su cumpleaños cae día martes, o día miércoles, o día jueves o viernes, o día lunes? Entonces, como que son días laborables, son días de mucho trajín, de que vamos, venimos, andamos para arriba y para abajo corriendo, la gente no tiene tiempo en la semana, y la familia decide celebrarles el cumpleaños el día sábado. Y se lo comunican a ustedes, ¿sí? Les dicen, te vamos a celebrar el cumpleaños el sábado a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde. Te vamos a celebrar el cumpleaños a las 8 de la tarde del sábado. Sabemos que cumpliste el martes, que cumpliste el miércoles, pero nosotros te lo vamos a celebrar el sábado a las 8 de la tarde. ¿Te parece bien o te molesta que sea así? Que no se celebre el día específico de tu cumpleaños o de tu nacimiento. ¿A quién le parecería mal? Levante la mano al que no le gustaría que fuese así. No hay ni una mano levantada. O sea, que ustedes no tienen problema con que se celebre el día sábado. O sea, un día que no sería el día del nacimiento. ¿Ningún problema con eso? No hay problema. Perfecto. Espero que se haya entendido bien la idea de lo que estoy diciendo. Bien, entonces, yo tampoco tengo problema. Si a mí me dicen, el día de tu cumpleaños cae día de semana, pero te lo vamos a festejar el fin de semana, ningún problema. ¿Cuál es el problema de festejar el cumpleaños el fin de semana? Ningún problema. Bien, pero por estos días, yo no sé por qué le agarra la fiebre a algunos, ¿sí? Más que nada en las redes sociales, y como ustedes son una iglesia online, son hábiles visitadores de redes sociales, todos ustedes, ¿sí? Andan por allí metiendo el dedito durante el día en las redes. Entonces, como sé que andan por allí, y algunos entran en inquietud en estos días porque se sienten como que están cometiendo algún pecado si celebran Navidad, ¿sí? Bien, entonces hay que empezar a poner claro sobre oscuro y empezar a entender de qué estamos hablando. Cuando hablamos de Navidad, estamos hablando de una celebración o de una fiesta que si ustedes van y le preguntan a las personas que celebran la Navidad, gente del mundo secular, qué significa para ellos Navidad, y muchos de ellos les van a decir, no sé, es la fiesta de la familia, es la fiesta de la fraternidad, es la fiesta de la amistad, es la fiesta para juntarse, celebrar y bailar y escuchar música y pasarla bien. ¿Cuántos de ellos se acuerdan de Jesús? ¿Cuántos de ellos realmente hacen esa celebración en honor a Jesús? ¿La gente del mundo? Prácticamente nadie. Yo jamás en mi vida he escuchado a alguien que haya celebrado Navidad en honor a Jesús. ¿Sí? Prácticamente nadie. Entonces la Navidad es una fiesta que se ha transformado en una fiesta inclusive oportuna para el marketing, oportuna para los negocios. Termina en los Estados Unidos, aquellos que viven en Estados Unidos saben que cuando termina el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, termina el Día de Acción de Gracias y al día siguiente, es increíble, parece mágico eso, pero cuando uno terminó la fiesta y los días de Acción de Gracias, al día siguiente uno va a los malls, a los mercados, a los hipermercados, y ya está todo el hipermercado, todo el mall vestido para Navidad. Y todavía falta mucho, pero ya está vestido todo para Navidad y Papá Noel y los pinitos y la cantidad de cosas y emblemas que representan esa fiesta. Bien, pero ¿quién hace mención de Jesús en esta fiesta? ¿Quién se acuerda de la importancia de ese nacimiento en esas fiestas? Realmente entonces se ha perdido, si es que alguna vez lo tuvo, se ha perdido, se ha desvirtuado el significado
realmente de esa fiesta. Entonces, fiesta por hacer fiesta. Es una fiesta por fiesta, ¿sí? Y nosotros no hacemos fiestas por fiesta, no hacemos cosas sin propósito, nosotros no debemos hacer, y mucho menos cuando esto se refiere al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por otros se ponen y se preocupan porque dicen, no, que Jesús no nació para el 25 de diciembre, porque el solsticio que celebraban, celebraban al dios el sol, y otros que, no, que es Dios, el dios Horus de Egipto, que tal. Y le empiezan a buscar una cantidad de cosas, una cantidad de significados y cosas. Y entonces los cristianos que quieren ser honestos con el Señor e íntegros con el Señor y no quieren errar, comienzan a hacerse una serie de preguntas. ¿No será que estoy celebrando una fiesta pagana? ¿No será que estoy haciendo esto, aquello, y estoy pecando, me estoy yendo al infierno porque puse lucecitas y porque puse esto y aquello? Bueno, muy bien. Primero, número uno, Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso creo que ya está claro, todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Jesús no nació. Ahora, yo les pregunté a ustedes, ¿ustedes tienen algún problema con que nacieron en una fecha y se la celebran en otra? No, dijeron, no tenemos ningún problema. Entonces, ¿qué problema se hacen con que si Jesús nació otro día, celebrarlo ahora el 25? No habría ningún problema en ese sentido tampoco, ¿sí? Si no, ya estamos cayendo en ese legalismo dogmático que no tiene sentido de ser. ¿Por qué digo no tiene sentido de ser? Porque cuando nos dejamos llevar por ese tipo de dogmatismo y legalismo, ¿sí? que se empieza a meter en las redes sociales en estos días y se vuelven locos, muchos por causa de la Navidad, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Termina transformando a muchos cristianos en unos amargados, ¿sí? Hoy mismo leía en Facebook una persona allí que decía, yo no festejo Navidad. Y miré la foto de la hermana y la verdad que con esa cara no debe festejar nada la hermana, en realidad. Una cara de amargura más o menos la pobrecita. Bueno, entonces, amados, no se trata de ser amargos y resentidos con la felicidad del otro y con ese tipo de cosas. No. Darle sentido a estas cosas. ¿Es realmente importante que nosotros celebremos la Navidad? No tiene ninguna importancia. Ni siquiera está escrito en la Biblia que debamos celebrar tal fiesta, fiesta por fiesta, o sea, la Navidad. ¿Por qué? Porque es una fiesta. Tiene alguna alusión religiosa, alguna alusión bíblica, alguna alusión a un personaje bíblico como Jesús, pero no significa mucho para el mundo. Perfecto. Entonces, nosotros los cristianos nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que realmente debemos celebrar nosotros, los hijos de Dios? ¿Acaso hay algo que celebrar? ¿Acaso hay algo que nosotros le tengamos que dar sentido en esta celebración en estos días? Aunque se haya cambiado el día, como dije, aunque se haya cambiado la fecha de su nacimiento. ¿Sería oportuno que nosotros los cristianos utilicemos esta fecha para dar testimonio de aquel que nació precisamente un día en Belén? ¿No será bueno que utilicemos esta fecha para llevar luz a donde hay tinieblas? ¿Dónde hay tinieblas? En el mundo que está perdido y que celebra estos días lo que ni idea tiene por qué celebra. ¿Sí? Bien, entonces lo primero que tenemos que aclarar es esto. ¿Qué diferencia hay entre Navidad y Natividad? La Navidad es una fiesta, como dijimos. Es una fiesta que celebra algo que el mundo ni sabe qué. Entonces, es una fiesta, por celebrar. Fiesta por... Cualquier excusa es buena para hacer una fiesta. Bueno, esa es una excusa buena y se hizo una fiesta más. Ahora nosotros, los hijos de Dios, lo que estamos celebrando no es una fiesta. Lo que estamos celebrando es un hecho. Nosotros no celebramos fecha, sino que celebramos un hecho que aconteció hace 2000 años atrás, aproximadamente, y es el nacimiento del Salvador del mundo. Ni más ni menos. ¿Quién sería el único infeliz, y lo digo con todas las letras, infeliz, aunque suene fuerte el término, quién sería el único infeliz de la creación toda que no quisiera celebrar el nacimiento del Salvador del mundo? Pregunto, ¿hay acaso algún infeliz que se atreva a no querer celebrar tal evento? Pues sí, hay un infeliz. Y es un infeliz que tiene varios socios. Y son muy infelices todos. Y ese infeliz se llama Satanás el diablo y sus demonios. Él es el único que quiere corromper todo lo santo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo bueno. Lo quiere corromper. ¿Sí? Entonces viene con ideas como, por ejemplo, no, Jesús no murió en la cruz del Calvario.
Esos son cuentos, esos son mitos, leyendas de la gente antigua. Eso de que murió y resucitó. ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿De dónde se...? No hay vida después de esta. Y un montón de argumentos contra la muerte, contra la resurrección y ahora contra también el nacimiento. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de desvirtuar realmente la importancia de la venida del Señor Jesucristo a la tierra, ¿sí? Su nacimiento, su muerte en la cruz, y su resurrección. Sin la resurrección, dice el apóstol Pablo, nuestro evangelio sería vano. No tendría ningún sentido el evangelio si no hubiese resurrección de los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, pues entonces no tiene sentido nada de lo que los cristianos hemos hecho en la tierra durante 2000 años. Hoy existen 2.500 millones de habitantes en la tierra que se autodenominan cristianos. Son 2.500 millones de personas erradas y equivocadas que estarían hoy proclamando un error. ¿Sí? Amados, no debemos caer nosotros en esas cosas que el mundo quiere amedrentar. El mundo y Satanás, el rey de este mundo, quiere amedrentar a los cristianos con esas cosas. Volverte amargado, volverte una persona tosca, sin gracia y resentido con la felicidad del otro. No caigas en ese error, que es en lo que el enemigo quiere que caigas. El enemigo quiere que caigas en esa falta de gozo, falta de alegría, en este tiempo especial donde vamos a celebrar, en estos días especiales, donde vamos a celebrar el nacimiento del ser más maravilloso que pudo existir en la historia de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, amados, nosotros no celebramos Navidad, nosotros celebramos la natividad de Jesús. La natividad es el nacimiento. Ahora, vamos a entrar en un mensaje, présteme atención, un mensaje atípico. ¿Sí? Porque para Navidad, ¿qué esperamos escuchar generalmente? Que el pastor nos predique del pesebre, del niñito Jesús, ¿sí? de la estrellita que pasó por Belén y ¿cómo se llama esto? Donde estaba el pesebre, así todo sucio, cochino, olor a caca de animales, porque allí habían animales que pastaban por la noche, así que imagínense qué horrible el lugar donde fueran a hacer. Bueno, todas esas cosas las vamos a dejar de lado hoy. Hoy vamos a hablar de otra cosa. Parece atípico, pero vamos a terminar el fin de semana que viene relacionando todo con la natividad de Jesús. Y lo más maravilloso que va a ocurrir después de este mensaje es comprender qué tremendamente fiel ha sido Dios al producir este nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Pero a su vez, al mostrarnos Dios que a través de milenios ha sido fiel a sus promesas, lo que vamos a entender finalmente es que Dios es fiel a sus promesas y a nosotros en Cristo Jesús. Y eso realmente es grandioso, comprender que Dios es fiel en sus promesas para con nosotros. ¿Por qué es grandioso? ¿Y por qué vamos a ver históricamente la historia de este nacimiento maravilloso? ¿Y por qué vamos a entender las cosas vamos a arrancar muy atrás, allá en los días de la creación? Porque es importantísimo que entendamos en estos últimos días de la humanidad, donde todo se va a empezar a desencajar, donde va a haber gente corriendo de aquí para allá, así está profetizado en Daniel 12, donde la ciencia aumentará de una manera exponencial cual nunca te has imaginado, las cosas que van a acontecer. Hoy en día ya está la inteligencia artificial, la robótica, está tomando una velocidad que no se pueden imaginar y las cosas que ya están preparadas y listas para el nuevo orden mundial, el nuevo orden que va a tomar la tierra bajo el gobierno del anticristo, ya están todas listas y preparadas. Todas listas y preparadas. Voy a dejar ahí, porque en otro momento vamos a hablar de qué cosas, por ejemplo, de la ciencia, la tecnología hoy en día está listo y preparado para el gobierno del anticristo. Lo vamos a ver en otro momento. Pero hoy vamos a hablar de este evento maravilloso de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y para introducirnos en el mensaje de hoy, es necesario primero poner las cosas
de las que hablaremos en contexto y en una perspectiva eterna y profética. Comencemos, primero les invito a utilizar su imaginación y que comencemos primero imaginando a Dios en su triunidad o en su trinidad en los días de la creación, cuando dijo en Génesis 1:26, allí Dios dijo, entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Se puede poner el texto al pie? Gracias. Dijo Dios. Dijo Dios. Si lo leyéramos en el original hebreo, diría, dijo Elohim. Esa palabra Elohim es llamativamente una palabra en plural. Dios en plural, en hebreo. Aquí en el castellano dice Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. Ahí está la pluralidad. Hagamos. No dice haré al hombre, sino que dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vamos a empezar a hacer este análisis, por favor. Olvídense por un momento de la Navidad y la Natividad, eso lo vamos a terminar de hablar el próximo fin de semana. Ahora vamos a hacer todo un análisis maravilloso que nos va a llevar al final del mensaje. Y la pregunta que nos tenemos que hacer conforme a ese texto que acabamos de leer. ¿Dios tiene imagen? ¿Acaso Dios tiene imagen? Porque el texto dice, dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Bien, entonces la pregunta lógica es, ahora empezando a hacer la exégesis del pasaje, es, ¿pero qué entonces Dios tiene imagen? El texto dice que Él dijo desde el principio hacernos a nosotros conforme a su imagen. Muy bien. Sabemos nosotros que los espíritus son invisibles. Los espíritus son invisibles, no tienen imagen. Por lo tanto, el Espíritu Santo sería invisible. El Espíritu de Dios sería invisible. Ahora, dijimos que el que estaba hablando allí era Dios en su triunidad o en su trinidad, porque dijo hagamos al hombre. ¿Se está entendiendo esto? Hagamos, en plural. Y lo vamos a hacer conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Ok? Bien, si él dice conforme a su imagen, pero resulta que el Espíritu Santo es espíritu y no se ve, el Padre, según Juan 4, 23 y 24, es espíritu y no se ve. Fíjense lo que dice Juan 4, 23. Jesús mismo dijo esto, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, fíjense lo que dice ahora, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, el Espíritu Santo es espíritu. El Padre, dice aquí el texto, es espíritu. Por lo tanto, no se ve. Es invisible. Dios es invisible. Ahora, si Dios es invisible, ¿por qué dijo que iba a hacer al hombre conforme a su imagen? La pregunta que nos hicimos es, ¿Dios tiene entonces imagen? Ok, si el Padre no tiene imagen, porque es invisible. Si el Espíritu Santo tampoco, porque es espíritu y es invisible. Entonces, ¿quién tiene imagen en esa Trinidad? ¿O quién debería, por lógica, tener imagen en esa Trinidad? Pues el Hijo, Jesús. Él debería ser quien tiene esa imagen. Ahora, ¿hay algún texto bíblico que sustente esto? Así con todas las letras y con toda claridad. Vamos al libro de Colosenses. Verso 15 y 16 del capítulo 1. Lo voy a leer en la NTV, que es la más clarita de las versiones, en este caso, y dice así. Cristo es la imagen visible del Dios invisible.
¿Te das cuenta qué clarito que está allí? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Quién es el Dios invisible? El Padre y el Espíritu Santo. ¿Pero tienen imagen? Sí. ¿Quién es la imagen de ellos? El Hijo. En esa Trinidad, en esa triunidad, porque Dios es uno, ¿sí?, se manifiesta la imagen de Dios en el Hijo. Y luego dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Qué está diciendo de Cristo? Que Él ya existía antes de que todas las cosas fuesen creadas. Él es preexistente a todo lo creado y es supremo sobre toda la creación. No hay otro nombre más grande que el nombre del Señor Jesucristo en el universo entero. Es supremo. Y luego dice, porque por medio de Él, Dios creó, o sea, volvemos otra vez a hablar de esa creación, de esos días de la creación. Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ok? ¿Quién es la imagen del Dios invisible entonces? Cristo Jesús, el Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 2 y verso 3. ¿Qué dice? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, entre paréntesis, el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Cómo es su sustancia? La sustancia de Dios, invisible. ¿Y quién es la imagen de su sustancia invisible? El Hijo, dice aquí, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentará a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué tremendo! Si nos queda alguna duda de que el Hijo es la imagen del Dios invisible, de que Él es Dios mismo en esa triunidad de Dios, leamos lo que dice Filipenses 2.5. En la NTV dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¿Por qué? Porque era Dios. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació, ¿quién? Dios nació como un ser humano. ¿Lo está leyendo conmigo? Nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Bien. ¿Te queda alguna duda de que Jesús es Dios y de que es la imagen de Dios, del Dios invisible? ¿O te queda claro? ¿Te queda claro? ¿Sí? Bien. Entonces, nuestra forma o imagen antropomórfica, ¿sí? Nuestra forma antropomórfica, ¿fue tomada de quién? Esta imagen, que obviamente esta imagen no es la original. Esta imagen que está con obesidad, con enfermedades, con todo eso es producto del pecado del ser humano, ¿sí? Y el pecado ha deformado todo esto, que inicialmente era un cuerpo glorioso, que luego de caer en pecado
el pecado transformó nuestro cuerpo en algo monstruoso comparado con lo que era en principio. Pero básicamente esta forma antropomórfica que tenemos no la hemos perdido, ¿sí? La mano sigue siendo mano, el ojo sigue siendo ojo, igual que el de Adán, la nariz sigue siendo nariz, la boca sigue siendo boca, los pies siguen siendo pie. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que de pronto quizás alguien piensa que, bueno, si nosotros fuimos hechos conforme a la imagen de Dios y la imagen de Dios es Jesús, entonces fuimos hechos conforme a la imagen de Jesús. Y alguien dirá, pero Jesús vino a existir 4000 años después y obviamente tenía forma humana porque nació como ser humano. Bien, pero resulta que la palabra de Dios nos dice que Jesús era preexistente. Él existió antes de que todo fuese creado. Eso es lo que acabamos de leer. Entonces, la forma de él, antropomórfica, ya la tenía. Y vamos a ver cómo es esto. Número 1. Para entender esto vamos a leer 1 Corintios 43, 49. 43 al 49. No puse el texto allí, por lo que veo el capítulo. Veo que me olvidé de colocar el capítulo, pero es el capítulo 5. Si mal no recuerdo, es el 5. Si no, lo pueden buscar, lo pueden buscar en la concordancia y lo van a encontrar. Allí dice, el primer hombre, refiriéndose a Adán, el primer hombre, Adán, entre paréntesis, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, dice, que es el Señor con letra mayúscula, refiriéndose a Jesús, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, así como era Adán, así seguimos siendo todos nosotros hasta hoy. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Quiénes son los que van a terminar siendo glorificados celestialmente? Nosotros, los hijos de Dios. Es decir, que nosotros llevamos la imagen de Adán, esta imagen antropomórfica, caída de la gracia de Dios allí en el paraíso original. Esta imagen es la imagen de Adán, la que ustedes ven hoy frente a su espejo, es la imagen de Adán, la imagen adámica, ¿sí? Pero cuando el Señor venga por nosotros, en ese momento, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, a partir del 55 en adelante, que en el momento del arrebatamiento, el cuerpo carnal corrupto se transformará en un cuerpo celestial incorrupto, ¿sí? Por lo tanto, dice que el texto que estamos leyendo, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y ¿cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal hasta el día de hoy, traeremos también la imagen del celestial. Esto es maravilloso lo que va a ocurrir en nuestras vidas. Entonces ahora la pregunta que nos tenemos que hacer. A ver, el hombre terrenal, esto que nosotros vemos frente al espejo, tiene una forma, a esto es lo que llamamos antropomórfico, ¿sí? Es una forma de hombre, forma de hombre es antropomórfico. Entonces, tenemos cabeza, tenemos tórax, tenemos piernas, tenemos pie, tenemos brazos, tenemos ojos, boca, etc. Muy bien. Pero ¿será que el celestial tiene otra forma? ¿Se deformó todo esto en otra cosa? ¿O se transformó en otra cosa y perdió lo antropomórfico? Bien, para eso vamos a leer Apocalipsis 1, verso 12, y lo vamos a leer de corrido en adelante desde el verso 12. Dice así, cuando me di vuelta, dice capítulo 1, verso 12, cuando me di vuelta, dice el apóstol Juan, para ver quién me hablaba, porque dice que él escuchó una voz detrás de él, cuando estaba en la isla de Patmos. Él estaba allí en el día del Señor, estaba en el Espíritu, evidentemente estaba en un tiempo de apartamiento con Dios, de oración, y en ese momento, dice Juan, escuchó una voz detrás de él, y cuando se volvió para ver quién le hablaba, vi, dice Juan, 7 candelabros de oro. Lo primero que él ve son 7 candelabros de oro. Fíjense ahora lo que empieza a ver a partir de ahora. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Ok? Bien, entonces dice Juan, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan había conocido
al Hijo del Hombre, a Jesús. Y este era semejante. ¿Pero por qué dice semejante? Como parecido, como en igualdad. Algo semejante es algo que imita o que iguala, ¿sí? Entonces dice semejante al Hijo del Hombre y dice cómo vestía. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Ajá, entonces vemos que este tenía pecho, ¿sí? Perdón, sigamos leyendo el versículo siguiente, el 14. Y el 14 dice, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana. ¿Qué tenía entonces? Fíjense, todo lo que está en negrita y subrayado, ¿qué tenía entonces? Cabeza y cabello, tan blancos como la nieve. Y los ojos eran como llamas de fuego. ¿Ok? Tenía cabeza, tenía cabello, tenía pecho, tenía ojos. Sigamos. Verso 15. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Ok, entonces tenía boca porque hablaba, tenía pies. Siguiente. Tenía 7 estrellas en la mano derecha. Ok, si tiene mano derecha, tiene mano izquierda. Entonces tenía 2 manos. ¿Ok? 2 brazos, 2 manos, mano derecha, mano izquierda. Y una espada aguda de doble filo salía de su boca y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. ¿Qué era lo que brillaba? La cara. Siguiente. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Amén. El verso 18 dice, yo soy el que vive y estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Acá ocurre algo maravilloso. Juan fue testigo ocular, presencial, en primera persona, fue el único que tuvo de los 12 la gracia de parte de Dios, la virtud de parte de Dios, el privilegio de parte de Dios de haber conocido a Jesús hombre y al Jesús celestial. Ahora, ¿perdió la forma antropomórfica el Jesús celestial? ¿O seguía teniendo forma humana? Cabeza, tórax, manos, piernas, pies, ojos, boca. Seguía teniendo la forma antropomórfica, solo que ahora en una naturaleza glorificada. Por eso es que él veía los ojos como fuego, sí, los pies como bronce bruñido, como algo refulgente, el rostro como el sol. O sea, ese es el Cristo glorificado. Juan tuvo este privilegio de ver a ambos. Por eso cuando lo ve, es como que lo tira a reconocer. Era semejante al Hijo del Hombre, era semejante a Jesús. Pero claro, tenía todas esas otras cosas que en tierra, cuando había estado en tierra, en cuerpo humano como el nuestro, no era tal. Entonces aquí, cuando él dice que era semejante al Hijo del Hombre, vamos a preguntarnos qué significa eso, semejante. ¿Por qué? Porque Génesis, de allá de donde arrancamos, decía que Dios iba a hacer al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces tenemos 2 palabras que tenemos que analizar ahí, imagen y semejanza. Bien, ahora dice, el diccionario RAE dice que semejanza significa que semeja o se parece a alguien o algo. ¿Sí? Esto es semejante. Algo que semeja o se parece a alguien o algo. Y la quinta acepción de esta palabra es semejanza e imitación. Es como una imitación de otra cosa. ¿Vieron que hoy en día está de moda esto de la imitación de las marcas? La venta, no sé, de zapatillas, por ejemplo. Y uno, ¿qué tiene que preguntar siempre que va a comprar alguna zapatilla? ¿Son originales o son imitación? ¿Y por qué hay que preguntar eso? Porque la imitación es idéntica.
son tan iguales con las originales, la copia es tan tal cual como la original que puede engañar. Ahora, ¿cuál es el tema de si son iguales? ¿Por qué a nosotros nos interesa comprar la original, la de marca? Porque la de marca nos garantiza la calidad. En cambio, la imitación no tiene la calidad del original y puede durarnos una apuesta. Nos ponemos una sola vez la zapatilla y nos quedamos con la suela en la mano, ¿sí? Porque es de malísima calidad de pronto una imitación. ¿Me explico? Entonces, es semejante, pero no es igual. Es semejante, pero no es igual. Es una imitación, pero sustancialmente, en sustancia, no es lo mismo. Lo mismo está ocurriendo con nosotros ahora. Nosotros somos semejantes a Dios, pero de mala calidad. O sea, nosotros todavía no estamos glorificados, ni tenemos cuerpo celestial, ni nada de eso. ¿Y por qué somos entonces semejantes a Dios? Volvamos al texto de Génesis 1:26 y lo vamos a leer en dos versiones para poder comprender esto de la semejanza. Dice allí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El mismo texto en la TLA dice así, al ver Dios tal belleza, refiriéndose al huerto, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. O sea, una imitación de él. Una imitación de él, que sea el hombre teniendo nuestra imagen y que sea semejante a nosotros, que sea como nosotros, como somos nosotros. Qué tremendo esto que Dios que estaba desarrollando en la creación en aquellos días. Qué cosa más maravillosa pensar en que todo ese mundo precioso que había organizado, toda esa belleza, ese paraíso terrenal, todo lo estaba haciendo con un propósito. No es que a Dios le fueron saliendo las cosas así como al tuntún y sin planificar. Bueno, acá me salió un arbolito. Qué lindo el arbolito que me salió acá en este día de la creación. No, sino que Dios fue creando todo con propósito, absolutamente todo, para ponerle el broche de oro a la creación con el ser humano. ¿Por qué? Porque al ser humano le llamó hijo. Adán fue el primer hijo de Dios en la tierra, ¿sí? El primer hijo de Dios. ¿Qué era entonces lo que Dios estaba queriendo hacer? Una familia de hijos. Dios quería manifestar su paternidad y manifestarla en hijos. En hijos. Esto es precioso. Y a los hijos Dios les quiso dar lo mejor de su creación, se las preparó para ponerla a sus pies y rendirla a sus pies. Por eso es que después de este versículo, en este mismo versículo, en la segunda parte de esto que estamos leyendo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que señoree en los peces de las aguas, en los peces del mar, en los animales del campo, en todas las aves de los cielos, que señoree en todo, que señoree sobre todo, que sea Señor de la tierra. Este era el plan inicial de Dios. Bien, pero ¿en qué sentido somos iguales a Dios? Porque a esta altura ya nos podemos empezar a equivocar y empezar a creer que somos dioses, ¿sí? Porque se dice que Dios nos creó iguales a Él, empezamos, no, entonces yo soy una diosa, yo soy un dios, ¿sí? Hay mucha gente por ahí dentro del pueblo cristiano que hasta lo enseña, es una doctrina falsa que está dando vuelta por allí en el mundo cristiano donde se dice, vosotros sois dioses, pero eso es una cosa totalmente sacada de contexto. Cuando la Biblia dice en los Salmos, el mismo texto que citó Jesús a los jueces de su época, a los religiosos que eran jueces de su época, Jesús les dijo, vosotros sois dioses. ¿Por qué les dijo eso Jesús? ¿Porque eran dioses? ¿Con todas las letras, con mayúscula? No. El hecho de decirle esto era, si ustedes leen el Salmo donde dice, vosotros sois dioses, justamente tiene que ver con los jueces que existían en aquel tiempo, igual que en los días de Jesús. ¿Por qué les decía que eran dioses? Porque estaba en ellos el poder de la vida y la muerte, darle vida o muerte a las personas, en el sentido de que tenían la ley, el manejo, la administración de la ley en sus manos. Entonces ellos eran quienes juzgaban y condenaban. Podían darle vida o muerte a una persona, perdonarle o salvarle o condenarle a muerte. O sea, no tiene nada que ver con la interpretación a veces errada que se le da a este tema. No somos dioses, eso está claro. No somos dioses, somos criaturas de Dios.
criaturas de Dios, que Dios nos hizo a nosotros semejantes a Él. Entonces la pregunta es, ¿en qué nos hizo semejantes a Él nuestro Dios? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Hoy creo que Melvita le leyó esto a alguien, a Loli me parece, que le dedicó esa palabra de 1 de Tesalonicenses 5:23, donde dice, y Dios santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto dice claramente espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Bien, el espíritu del hombre cristiano, del Hijo de Dios, está revivido. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos espiritualmente antes de Cristo. Cuando vinimos a Cristo, el hombre espiritual revivió, ¿sí? Tomó vida, volvió a la vida. El hombre espiritual, el espíritu, volvió a la vida. Siempre habíamos sido alma y cuerpo. Cuerpo, carne. Alma tiene que ver con también una sustancia espiritual que nosotros tenemos. Somos tripartitos igual que Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijimos que el Padre es invisible, el Espíritu Santo es invisible. El Hijo es la imagen. Entonces es muy similar, muy semejante a cómo somos nosotros. Si dice que Dios nos creó semejantes a Él, pues entonces nosotros deberíamos ser en eso muy parecidos a Dios. ¿Será que nosotros tenemos dos sustancias espirituales y una sustancia que se ve? ¿Será que nosotros somos tres, pero al mismo tiempo somos uno, igual que Dios? Pues miren, se los voy a poner fácil para que se entienda. Como el espíritu de ustedes revivió cuando vinieron a Cristo, desde el espíritu es que ustedes desean agradar a Dios. Porque el Espíritu Santo habita el espíritu de ustedes como hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo guerrea con los deseos de la carne. Eso dice el libro de Gálatas capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Allí dice, el Espíritu lucha con la carne, todo el tiempo están luchando porque uno quiere hacer la voluntad de Dios y el otro quiere dejarse llevar por sus deseos desordenados, sus pasiones desordenadas, que es la carne. Entonces, el Espíritu tiene voluntad y la carne tiene voluntad. Pero la que toma la decisión de pecar y la que finalmente es la responsable del pecado, ¿quién es entonces? El alma. Por eso dice Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. ¿Se dan cuenta? Es el alma. Esta parte del alma, que realmente somos, es nuestro ser, todo nuestro ser se compone de estas tres partes, pero la parte responsable, la parte consciente, la parte que decide y define qué tipo de vida va a vivir, si conforme a lo que desea el espíritu o lo que desea la carne, es el alma. Allí es donde se decide todo. Recuerden ustedes que tiempo atrás hemos explicado esto de que el alma viene de la palabra griega psique, que de ahí viene la palabra psicología. Psiche o psique viene de la palabra psicología, que quiere decir mente. Alma, mente y corazón en la Biblia son la misma cosa. Por eso es que el hombre peca en su corazón o es su alma la que peca. Jesús mismo lo dijo de esta otra manera. ¿De dónde viene el pecado? Dijo Jesús. ¿Dónde está la fuente del pecado? El pecado viene del corazón, dijo Jesús. Del corazón salen los malos pensamientos, las envidias, la ira, la maledicencia, los adulterios, los latrocinios. Todo eso malo sale del corazón. Cuando hablamos del corazón estamos hablando entonces ¿de qué? Del alma. ¿Sí? Por eso el alma que peca, esa es el alma que será condenada. ¿Ok? Entonces, ¿somos semejantes a Dios? ¿Tenemos la imagen de Dios en nosotros? Absolutamente. La imagen del Hijo de Dios está en nosotros, solo que el pecado deformó nuestra imagen, ¿sí? El pecado destruyó y nos hizo unos monstruos, almáticamente hablando,
pero la parte antropomórfica sigue tal cual. Seguimos teniendo la imagen antropomórfica que tiene Jesús. Tanto el Jesús terrenal como el Jesús celestial. ¿Me van escuchando hasta ahí? ¿Me van entendiendo hasta allí? ¿Sí? Gracias por lo que tienen sus cámaras abiertas, que es a los únicos que les estoy predicando en este momento. Porque con ustedes puedo entender, puedo ver que me estén entendiendo. Si no, se complica, ¿ok? Bien, entonces, todo esto que hemos dicho y que hemos leído en 1 Tesalonicenses, volvamos ahí, 1 Tesalonicenses 5:23 y 24, vamos a leer estos dos versículos, allí dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el siguiente versículo ahora. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea que si Dios te prometió algo en Cristo Jesús, Él es suficientemente fiel para hacer lo que te prometió. De eso está hablando el texto también. De guardarte irreprensible para la venida de su Hijo Jesucristo. Quien va a trabajar en nosotros, santificándonos y preparándonos para ese encuentro glorioso en aquel día, es nuestro Dios. Ahora, no quiero que nos apartemos del entendimiento de la Trinidad, porque esto es muy importante para lo que viene por delante. Entonces, ¿Dios es tres o es uno? ¿Ustedes son tres o son uno? ¿Cuántos ven acá delante de ustedes en la cámara predicando? ¿Ven uno o ven tres? Uno solo, exactamente. Dios es uno. Pero ¿cuántas sustancias tiene el que está aquí delante de su cámara? ¿Cuántas sustancias tiene? Tres. Una física, que es la imagen, y dos sustancias espirituales, espíritu y alma, que son espirituales y no se ven. ¿Ok? De hecho, desde el punto de vista literal, si vamos al diccionario y buscamos la palabra en el diccionario, la palabra muerte, allí dice que muerte es la separación del alma del cuerpo. Pero ¿en qué momento cuando una persona fallece vemos que sale el alma del cuerpo? ¿Vemos el alma cuando sale? Obviamente no vemos nada, porque el alma es invisible. No vemos cuando abandona el cuerpo físico esa persona que vivía dentro de ese cuerpo físico. Porque nosotros no somos carne, ¿sí? Solamente. La carne es una cosa que sin el alma y el espíritu es la nada misma, es polvo. Polvo, del polvo fue hecho y al polvo volverá. ¿Ok? Entonces lo que realmente somos es la sustancia espiritual. Eso es lo que será sempiterno. Sempiterno. Vivirá para siempre. Bien. Espero que hasta allí me estén entendiendo, me estén comprendiendo lo que estamos hasta aquí explicando. Ahora llegamos a un punto en que Dios muestra una faceta de Él en este texto que acabamos de leer. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cómo es Dios? Fiel. Fiel. Dios es fiel. Pero dice, fiel es el que os llama. ¿Qué quiere decir con esto de que nos llama? ¿Para qué nos llama Dios? ¿Cuál es el propósito de llamarnos? El propósito que Dios tiene al llamarnos a nosotros. Vamos a leerlo en Romanos 8:28. Allí dice, desde el verso 28 en adelante, dice así, preste mucha atención a cada palabra porque es para usted. Cada una de las palabras son para usted, no se olvide de eso. Sabemos que a los que aman a Dios, o sea ¿tú amas a Dios? ¿Ok? Muy bien. Tú amas a Dios. Con todas tus imperfecciones, pero tú lo amas a Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús le preguntó a Pedro? Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, impulsivo, contestó inmediatamente, yo te amo, Señor. Pero cuando le preguntó la segunda vez, Pedro, ¿tú me amas a mí? ¿Más que todos estos? Qué comparación, ¿no? Más que todos los demás. Señor, sí, ya medio temeroso, Pedro, sí, Señor, te amo. Y por tercera vez le pregunta, Pedro, ¿tú me amas a mí realmente más que todos estos? Y entonces Pedro se entristeció.
Claro, porque obviamente él sabía de sus imperfecciones, sus debilidades, sabía lo que él era como persona, sus defectos, lo sabía. Entonces Pedro le contesta a Jesús diciéndole, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces por tercera vez Jesús le dice, entonces apacienta mis corderos. O sea, Jesús le confirma a Pedro que efectivamente él consideraba que Pedro lo amaba. ¿Ok? Con todos sus defectos, debilidades y todas sus imperfecciones, Jesús declaró en esa confirmación, dándole la habilidad para pastorear a su pueblo, le confirmó como pastor, cuando le dijo apacienta mis corderos, lo que confirmó fue que Pedro lo amaba. Porque Jesús dijo, entonces por ese amor que me tienes, apacienta mis corderos. ¿Te das cuenta? Entonces aquí nosotros le amamos al Señor. Algunos más y otros menos, porque el amor tiene tamaños como tiene la fe. El amor se muestra en la obediencia, ¿sí? Mientras más obedientes somos, más estamos mostrando nuestro amor a Dios. Bien, pero en definitiva, quienes más, quienes menos, aquí todos amamos a Dios. Dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Quedémonos ahí, por favor, en el verso anterior. Los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos llama. Fiel es el que nos llama, dice el texto que leíamos en 1 de Tesalonicenses 5:24. Fiel es Dios que nos llama. Ahora aquí dice que nosotros somos llamados. ¿Y para qué nos llama Dios? Verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Otra vez volvemos al tema de la imagen del Hijo de Dios. Y dice que nosotros hemos sido predestinados y hemos sido, ahora luego vamos a ver que Dios nos llamó con ese propósito, que nosotros recuperemos entonces la imagen que habíamos perdido, la imagen del Hijo de Dios en nosotros. Ahora vamos a ver de qué está hablando la imagen sobre nosotros. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? Llamó. Fiel es el que os llamó, decía Pablo en Tesalonicenses. Y aquí dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Verso 30 estamos leyendo. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿De qué se trata este llamado entonces? De justificación. Nos llama para justificación. ¿Qué significa ser justificado por Dios? Para hacerlo rápido y sencillo, ser justificado es ser perdonado. Perdonado. Dios te perdona, te llama para perdonarte. Ese es el propósito de Dios cuando nos llamó a nosotros del mundo para venir a la presencia de Dios en Cristo Jesús, para perdonarnos. Y luego de perdonarnos, de justificarnos, dice, a estos que justificó, también glorificó. O sea, a los justificados o a los perdonados que llamó, los llamó para llenarlos de su gloria. Los glorificó. Dice que los llenará de su gloria. Ese es un proceso que todavía no se ha terminado, porque definitivamente se llevará a cabo cuando estemos en su presencia. Bien, sigue diciendo el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? A esta tremenda maravilla. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Claro! Imagínate. Tremendo proceso que Dios está llevando a cabo en tu vida y Él lo está haciendo. Y si Él te perdonó y Él te justificó, ¿quién te podrá condenar? Si Dios te perdonó, si Dios te justificó, ¿quién te podrá apuntar? ¿Quién te podrá señalar? ¿Quién te podrá juzgar con condenación? Absolutamente nadie. Por eso es que los que están en Cristo libres son de condenación. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué tremendas promesas de Dios estamos leyendo aquí en estos textos. Todas estas promesas son fieles y verdaderas. Dios dice y hace.
Dios no promete y luego falla. No, Dios dice y Dios hace. Lo que Él promete, lo cumple. Y todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. En Lucas 15:24, perdón, estamos en... en 1 Juan 1:9, perdón, confundí de texto. 1 Juan 1:9 dice, ¿lo ubicaste ahí? Muy bien. En la NTV dice así, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿a quién hay que confesarle los pecados? A Dios, ¿ok? Eso que quede muy claro, por favor, porque a veces hay personas que dicen, bueno, pero yo no soy católico, así que yo no le voy a confesar al cura. Sí, pero a veces tú pecas contra un ser amado, ¿sí? Y pecas contra ese ser amado por una cuestión de venganza. ¿Y sabes qué haces después? O te equivocaste, o cuestión de venganza, o cometiste un error, o el otro te falló y por eso tú le fallas de nuevo, y ese tipo de cosas. ¿Y qué haces tú para castigarlo? Le confiesas que pecaste contra él. ¿Sí o no? ¿No hay gente que le falla al otro y después siente tanto pesar por lo que hizo mal que quiere confesarle al otro lo que hizo mal? Vamos a ser bien concretos. Las infidelidades en el matrimonio. Se siente tan mal el que pecó que le quiere contar al otro. ¿Para qué le quieres contar? Está descubierto esto está ya expuesto hasta científicamente en psicología, que lo que se quiere hacer con esa confesión es castigar al otro y echarle la culpa de lo que él hizo mal. No, hacete responsable de tu pecado, ¿sí? Y cumplí con esa culpa que sientes yendo a la presencia de Dios en arrepentimiento genuino y confiesa a Dios ese pecado, arrepiéntete y apártate del pecado definitivamente. Eso es lo que hay que hacer, no hacer sufrir al otro más todavía gratuitamente. Entonces, ¿a quién hay que confesarle el pecado? A Dios. Ahora, ¿a quién hay que confesar las ofensas? Dice la palabra, unos a otros, para ser sanados. Pero las ofensas son unos a otros. Es decir, es una ofensa y una contraofensa. Cuando yo tengo algo contra alguien y ese alguien algo contra mí y nos sacamos chispas entre los dos, entonces sí está bien que nos arrepintamos. Confesemos nuestro pecado pidiendo perdón al otro, ambos pidiéndonos perdón para ser sanados. Hay que tener mucho cuidado con eso, amados. Aquí la palabra de Dios establece que mi confesión de pecado debe ser a Dios, principalmente. De nada sirve que yo me confiese con el otro si no me confieso y me arrepiento delante de Dios. Ahora, fíjense que el texto dice lo siguiente. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel. Otra vez aparece la palabra fiel. Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez aparece la palabra fiel. Apareció en 1 Tesalonicenses 5:23 cuando dice que fiel es el que nos llama. ¿Para qué nos llama? Para perdonarnos, dice. Es decir, que cuando yo cumplo con eso, de venir arrepentido y confesando mi pecado delante de Dios, también Dios es fiel para perdonarme. Fíjense cómo las cosas van tomando sentido. Dios me llama para perdonarme. Cuando yo me arrepiento y vengo ante Él y me confieso, Dios es fiel para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Sigue siendo Dios fiel. Bien, quizás a esta altura ya muchos de nosotros, al ver tanta fidelidad de parte de Dios para con nosotros, que somos pecadores, nos sentimos con cierta culpa, por supuesto, como no merecedores de tanta fidelidad de parte de Dios. Porque de pronto decimos, bueno, está bien, yo me arrepentí de mis pecados pasados, pero yo todavía sigo cometiendo pecados, todavía tengo errores en mi vida, todavía tengo debilidades, todavía tengo defectos en mi vida. Bien, la pregunta es, ¿quién no tiene? ¿Quién no tiene? ¿Hay alguien que pueda decir aquí, con una mano en su corazón, yo no peco? Si alguien se atreviera a decir semejante cosa, la palabra de Dios dice en 1 Juan 1:8 que hacemos mentiroso a Dios. Dice, si alguien dice que no peca, hace mentiroso a Dios. ¿Por qué lo hace mentiroso? Porque Dios dice que nosotros pecamos. Y si Dios dice que nosotros pecamos, pecamos. ¿Te das cuenta? Ahora, en el mismo texto donde dice, 1 Juan 1:8, donde dice
que si yo digo que no tengo pecado, miento, y lo reafirma en el versículo 10, dice que hago a Dios mentiroso, es decir, que entre el 8 y el 10 hay uno en el medio que es el 9, que acabamos de leer, que dice, pero si yo confieso mi pecado a Dios, Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Entonces, ese pecado diario, esas tentaciones diarias que solemos tener y a veces caer en errores, en malas decisiones, en debilidades, en las tentaciones, ¿tienen solución o no tienen solución? Claro que tiene solución. ¿Y por qué tiene solución? Porque Dios es fiel. Ese es el punto. Porque Dios es fiel. No porque yo soy fiel a Dios, sino porque Dios es fiel en su amor hacia mí, en su misericordia hacia mí, en sus promesas hacia mí, en su compromiso hacia mí de santificarme, de limpiarme, de llevar a cabo la obra hasta el final de los tiempos en mi vida. Dios es fiel. Yo soy infiel, pero Dios permanece fiel. ¿Te das cuenta? Pablo le decía a Timoteo que aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. ¿Por qué es importante entender la fidelidad de Dios, hermanos queridos? Luego, la semana que viene, como les dije, todo esto va a tener relación con la natividad, pero hoy es importante que nos centremos en esta virtud de Dios, que Dios es fiel. Y aún en medio de nuestras tentaciones, escuchen lo que ocurre. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahora lea lo que sigue. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bien digo. En otra versión dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Verso 13, estoy leyendo el mismo 13 en otra versión. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados. Él les mostrará una salida para que puedan resistir. O sea, Dios me llama porque es fiel. Me llama para perdonarme. Cuando yo me arrepiento, Él me perdona, porque es fiel. Pero como Él sabe que yo voy a seguir cometiendo errores, voy a tener que perfeccionar la santidad en el temor de Dios a lo largo de toda mi vida, y voy a vivir de tentación en tentación muchas veces, y a veces voy a cometer errores, entonces Dios es fiel, aún en la tentación, para librarme de las consecuencias de la tentación, para que no me destruyan. Todo entonces se basa en la fidelidad de Dios. Todo este proceso maravilloso se basa en la fidelidad de Dios. Conclusión de este mensaje de hoy. Conclusión. Saquemos conclusiones de lo que hemos visto hasta hoy. Número 1. Que en el principio el hombre fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Eso nos quedó claro? Llevamos en nosotros la imagen de Adán y un día llevaremos la imagen de Cristo glorificado en nosotros también. La forma física nuestra es antropomórfica, que es la misma que tuvo Jesús en la tierra y el Jesús glorificado. Eso está claro. ¿Ok? De eso se trataba la imagen. También se trata de la semejanza, tiene que ver con lo parecido que somos a Dios. ¿En cuanto a qué? En cuanto al ser tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, pero en realidad somos uno solo. Número 2. Esa imagen fue destruida y deformada monstruosamente por el pecado. Eso ocurrió allá en el huerto de Edén, en el capítulo 3 de Génesis. Número 3. Por eso Dios se ha propuesto devolvernos esa imagen perdida que es la imagen del Hijo de Dios, Jesús. Número 4. En la tierra, como hijos de Dios, somos semejantes a Jesús en carácter, o deberíamos serlo. Parecernos cada día más a Jesús. Eso es ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Parecernos cada día más al Hijo. Como era el Hijo, así deberíamos nosotros tener como modelo a Jesús en nuestra vida.
Y en el cielo, número 5, en el cielo, semejantes en gloria. Pero este proceso de gloria comienza aquí, en la tierra. Nosotros ya estamos ahora viviendo ese proceso. Ahora es cuando estamos siendo transformados de gloria en gloria. Ahora, en este tiempo, de gloria en gloria, conforme a la imagen de Jesús. Para que no nos quede duda alguna de esto, leamos por favor 2 Corintios 3:16, 17 y 18. Allí dice, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando alguien se convierte a Cristo, el velo que te enceguecía es quitado. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, todos nosotros los que estamos hoy aquí reunidos, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver, nosotros podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Nosotros, tú puedes ver la gloria del Señor y tú la puedes reflejar a la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. ¿Te das cuenta? Cada día más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. O sea, la imagen del Hijo de Dios está siendo restaurada en nosotros. La imagen de Jesús está siendo restaurada en nosotros. Aquí en la tierra en cuanto a carácter y en el cielo con todas las virtudes del Cristo celestial. Pero aquí en la tierra estamos reflejando, dice, podemos nosotros hoy ver la gloria del Señor y la podemos reflejar. Nosotros podemos ser un destello de Cristo en la tierra. Nosotros podemos ser un reflejo de Cristo hacia el mundo. Nosotros podemos mostrar en nuestra vida quién es Jesús. Por eso es tan importante vivir esa transformación gloriosa, esa transformación de gloria en gloria. En la versión Reina Valera dice así, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Y todo eso es porque Dios es fiel. Dios ha sido fiel a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y un día tendremos la imagen de su Hijo, del Cristo celestial en nosotros también. Hoy somos hijos de Dios, hoy mostramos el carácter de Cristo en la tierra. Pero el día de mañana, cuando seamos llevados a su presencia, tendremos toda la gloria del Señor en nuestra vida a pleno. Cierro con este versículo de 1 de Juan 3:2. Dice, 1 Juan 3:2, si lo podemos poner al pie, dice así, amados, ese amado está dirigido a nosotros, a la iglesia. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él, como Él es. Amén. ¿Te das cuenta, amado, qué glorioso llamado tenemos nosotros? Qué gloriosa es la misericordia del Padre y qué grandiosa su fidelidad, que a pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Notemos lo que decíamos al principio y dije que tenía relación con lo que hoy iba a predicar, cuando hablé de los tiempos que vivimos y que no tenemos que entrar en pánico. Los tiempos que vivimos, que a pesar, los tiempos preapocalípticos que estamos viviendo en relación con Israel, que a pesar de que Israel está viviendo el momento de su regreso a su tierra, de que el pacto palestino se está por cumplir, a pesar de la gran tribulación que va a venir sobre ellos, a pesar de todo eso, la pregunta es, ¿y para qué Dios hace todo eso? La respuesta la encontramos en Romanos 11. ¿Qué dice allí? Que Dios traerá salvación a todo Israel otra vez. Dios traerá salvación a Israel. Fíjense,
Si yo hubiese sido Dios, hace rato me habría aburrido de los israelitas de tan desobedientes que eran y los habría abandonado definitivamente a su suerte y que hagan lo que quieran de su vida. Sin embargo, Dios no se ha olvidado jamás de su pueblo. A pesar de todo lo que hicieron contra él, a pesar de haberse apartado de él, a los dioses ajenos, a dioses falsos, a ídolos, a pesar de toda la infidelidad de Israel, que Dios lo asemeja a una mujer adúltera que engaña a su esposo y se va con los amantes. A pesar de todo eso, Dios dice, yo recibiré a Israel otra vez y restauraré mi relación con Israel otra vez. Dios le habló un día a Oseas y le dijo, toma una esposa prostituta para ti. ¿Cómo? ¿Yo, un hombre de Dios? Sí. Toma una esposa de vida ligera y déjala que se deje llevar por su naturaleza. Se casó con una mujer de mala vida y esta mujer finalmente lo engañó al profeta y se fue con sus amantes. Lo abandonó al profeta. Un hecho de la vida real. Y luego, cuando la mujer, después de haberse cansado de pecar, decidió volver a la casa de su esposo, Dios le dijo al profeta, ahora, perdónala. Perdónala. Y restaura tu relación con ella. Perdónala. ¿Sabes por qué Dios hizo eso con el profeta? Para que el profeta sintiera lo que Dios sentía por causa de su esposa Israel, que se había ido tras sus amantes, que eran otros dioses, otros ídolos, y habían abandonado a Dios como esposo. Pero también estaba diciendo Dios, a través de esta experiencia que vivió el profeta, que así como cuando la esposa volvió a su casa y él la tuvo que perdonar, Dios se comprometía a ser fiel a su esposa Israel y perdonarla cuando regresara y restaurarla. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Esto es lo que está sucediendo en este tiempo. Y muchos serán salvos en el tiempo de la tribulación del pueblo de Israel. De hecho, específicamente, habrán 144,000, dice el libro Apocalipsis, 12,000 de cada tribu de Israel que serán santificados para el Cordero. Entre tantos otros, serán estos escogidos como especial tesoro para el Cordero. Qué maravilla la fidelidad de Dios, hermanos. Mientras yo preparaba este mensaje, que les puedo asegurar que la segunda parte de este mensaje te explota el cerebro. Entender la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. ¿Y cómo es posible que nosotros tengamos a veces incredulidades en nuestra vida? ¿Cómo es posible que tengamos incredulidades con un Dios tan fiel? Bien, lo que yo pretendo con este mensaje al finalizar y relacionarlo con la Natividad de Jesús es que se espante de tu corazón todo tipo de incredulidad. Porque lo que el Señor no quiere que sea hallado en nosotros, dice el libro de Hebreos, es corazón malo de incredulidad. Por eso es que la incredulidad es el pecado más asqueroso ante los ojos de Dios. Fue tan asqueroso el pecado de la incredulidad en el pueblo de Israel que murieron. Después de 40 años, toda una generación murió en el desierto. ¿Por qué? Porque fue hallado en ellos corazón malo de incredulidad. ¿Y qué es lo que va a sacar de nosotros la incredulidad? La palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y por el oír, palabra de Dios. No por el oír villancicos navideños en estos días, sino palabra de Dios. Si te estaba atormentando la incredulidad, la duda, si te estaban atormentando estas cosas porque estabas confiando en tu fidelidad y no en la de Dios, no erres. Vuélvete a Dios con toda confianza en arrepentimiento y confiesa tu pecado y Dios, que es fiel y justo, te perdonará y te librará de toda maldad, te limpiará de toda maldad. Amén. No tengas temor, no tengas miedo. No entres en pánico.
Cree en el Señor y en su gracia. Su gracia y su amor son inentendibles para nuestra mente. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que cuando tú te preguntas, ¿cómo es posible que Dios a mí me pueda amar? Claro, desde nuestros parámetros y patrones humanos, ¿quién nos puede amar como somos? ¿Nos merecemos tanto amor con la clase de persona que hemos sido o que somos? Lo más probable es que nuestra respuesta sea que no nos merecemos, por tantos errores que hemos cometido en la vida, por tanto pecado que hemos desarrollado en la vida. Sin embargo, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y además es incondicional. O sea, no depende de tu fidelidad, sino que depende de su fidelidad. Porque Dios es fiel, te escogió. Porque Dios es fiel, te llamó. Porque Dios es fiel, te justificó, te perdonó. Porque Dios es fiel, te guardará de las tentaciones y te dará salidas en esta vida. Porque Dios es fiel, finalmente te glorificará y te dará la imagen del Cristo glorificado finalmente en tu vida. Esto sí que es para darle un aplauso al Señor y decirle, Señor, te amo porque tú me amaste primero. Tú me amaste primero, Señor. Entender el amor del Padre en ese sentido básico es importante. Ni yo, ni tú, ni nadie se lo merece. Es su amor, es su fidelidad. La próxima semana vamos a ver cómo se manifestó la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos, los milenios, cómo Dios manifestó y seguirá manifestando su fidelidad y cómo sus promesas se van a cumplir en nosotros los que creemos. Los que creemos. Cree. Puedes estar en el piso, dice Pablo, derribado, pero no destruido. ¿Podemos estar por el piso? Claro que sí. Para mí este año ha sido un año de estar en el piso, muchos días del año, muchos días del año. Estar por el piso, triste, anímicamente desganado, deprimido. ¿Tenía razones para estarlo? Sí, muchas razones tuve este año. Razones de salud, razones relacionales, razones de pérdidas afectivas, muchísimas razones para estar muy triste. Me he sentido en el piso, derribado, pero no destruido. No destruido. Nadie tiene ese poder contra ti. Hay cosas en la vida que nos podrán derribar, pero no nos van a destruir. En Cristo tenemos fortaleza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cree y da gracias, porque todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. ¿Qué dice el incrédulo frente a esto que estoy diciendo, que es palabra de Dios? Dice, claro, usted dice eso porque usted no está pasando lo que yo. Si a ti te pasara lo que a mí, no sé si tú estarías en pie, predicando como predico. Entonces tú no puedes ser juez mío, ni yo juez tuyo. Yo solo te estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra. Dios dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. El poder de Dios está dispuesto para nosotros los que creemos, dice la palabra en Efesios 1. Y así te puedo seguir citando cantidad de textos que si tú los crees y te aferras a ellos, te vas a levantar de donde estás derribado. Vas a volver a vivir. Al final del proceso te levantarás del polvo, como confesó Job. ¿Se acuerdan de Job? No perdió un hijo como yo. Job perdió 10 hijos. 10, no uno. 10 hijos perdió. Job perdió todo lo que tenía. Todas las cosas que tenía. Lo único que no perdió fue su esposa. ¿Que para qué le servía? Para que le diga, maldice a tu Dios y muérete.
Qué esposita que tenía, ¿eh? Fue lo único que le quedó. Bien, después de todo eso, Job dijo que al final del tiempo, al final del proceso, Dios lo levantaría del polvo. Y Job nunca dejó de ser fiel a Dios porque él, a pesar de las pérdidas, dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová enaltecido. Hay muchas cosas que tú no entiendes en el proceso, pero no tienes que entenderlo todo. Tienes que creerle a Dios que te ama y que está promoviendo y provocando todas las cosas que son para tu bien. Posiblemente te digas hoy, pero ¿en qué me puede servir esto que me está pasando? Ya te vas a dar cuenta. Por eso es que te digo, acorta, siempre les digo, acorten el desierto, acorten el proceso del desierto. Deuteronomio capítulo 2 dice que los israelitas tenían que caminar 11 días nada más para salir de la tierra, del monte Horeb y para llegar a la tierra prometida. 11 jornadas de camino, 11 días nada más, nada más. En 11 días estaban en la tierra prometida. ¿Cuánto estuvieron en el desierto? 40 años. ¿Qué pasó con esa generación incrédula? Murió en el desierto. ¿Por qué quedó escrito eso? La palabra de Dios dice, ¿por qué quedaron escritas las cosas de los antiguos? Para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Es decir, para que nosotros tomemos ejemplo en ellos, para hacer las cosas buenas que hicieron y evitar las cosas malas que hicieron. Entonces, si hemos entendido en el ejemplo de los israelitas en el desierto, si hemos comprendido eso, no alarguemos el desierto, no alarguemos el proceso. Seamos fieles creyentes, agradecidos a Dios por el proceso en nuestra vida. ¿Sufriremos? Sí, claro que sufriremos. Pero en el sufrimiento está donde Dios te moldea. El sufrimiento es Dios trabajando y moldeando la imagen de su Hijo en ti. Amén. Déjame cerrar con el ejemplo del profeta que habló de Dios como un alfarero. ¿Cuál alfarero? Dios toma la masa en su mano y lo coloca sobre la rueda del alfarero y comienza a darle forma. Y la parábola del alfarero, que cuenta la palabra de Dios, dice que se desarmó la vasija que estaba haciendo el alfarero en las manos del alfarero. Se deshizo. ¿Qué hizo el alfarero? Podría haber pensado que la masa no estaba bien amalgamada, por eso se había agrietado y se había roto. Podría haber pensado entonces en desechar esa masa y tomar una nueva masa bien amalgamada para hacer una vasija como él quería. Pero no, la parábola dice que el alfarero tomó esa misma masa y la amasó nuevamente, es decir, la amalgamó, la unificó, pero le dio y le dio y le dio y lo amasó hasta que estuvo unificado. Una vez que ya pasó ese proceso, el alfarero ¿qué hace? Vuelve a colocar esa masa en la rueda. Pero ¿sabes cómo lo hace el alfarero? El alfarero toma la masa en su mano y golpea fuerte contra la rueda a la masa. La golpea ¡puf!, para que se pegue a la rueda. Entonces, una vez que se adhirió fuertemente, comienza a darle forma otra vez a una nueva vasija que ahora terminará siendo lo que el alfarero quería que fuese. Esto nos dice claramente que tú eres esa vasija que se rompe en las manos de Dios muchas veces. Hay grietas en tu vida, que puede ser el pecado. No eres una masa homogénea, íntegra, de una sola pieza. Te falta integridad, me falta integridad en algún momento y por eso se deshace en las manos del alfarero la vasija y terminamos rotos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en la vida esto? Sentirnos rotos, sentirnos que nos deshacemos. Ahora la parábola dice que no desechó esa masa, sino que la volvió a amasar con fuerza, la volvió a amasar.
no la desechó. Ese es el proceso que probablemente estés sintiendo en tu vida en algún momento. Como que te están amasando fuertemente. Es el proceso de Dios. Porque te está llevando a ser íntegro, homogéneo, una sola pieza. Y luego te golpeará contra la rueda. Tú sentirás el golpe de Dios también. Después de que me amasó, ahora me golpea. Podría pensar el barro en las manos del alfarero, ¿no? Después que me amasó, ahora me golpea. Pero ¿quién entiende a este alfarero? Bien, pero el alfarero sabe lo que está haciendo. Finalmente hace una vasija conforme a su voluntad y no como la vasija quería ser. Entonces dejemos que Dios nos moldee, dejemos que Dios nos trate, dejemos que Dios haga todo lo que tenga que hacer porque Él es fiel. Entiende, Él es fiel. Él te llamó con un propósito, Él te perdonó porque es fiel, Él te sigue perdonando día a día porque es fiel, te sigue dando salidas todos los días del pecado porque es fiel y finalmente te llevará a la gloria de su presencia porque es fiel. No es por ti, sino a pesar de ti. No es por mí, es a pesar de mí que Dios lo hace. Ese es el amor que sobrepasa todo entendimiento. Vuélvete a Él, vuélvete a Él, vuélvete a Él, porque Él es fiel y justo para perdonarte. Quedémonos hoy con este mensaje, que el próximo domingo tomará mucho sentido con la natividad de Jesús. Amados, oramos al Señor. Padre bueno, eterno Dios de amor y de misericordia, Señor, te doy gracias en esta tarde y te damos gracias en esta tarde. Nos unimos todos a agradecerte, Señor, por este proceso que se llama vida terrenal, esta vida, que pareciera que fuese la única vida, como que esto es todo. Y realmente esto es, comparado con la verdadera y abundante vida que nos espera, la nada misma. Y eso lo dice tu palabra. La vida en la tierra es como la neblina de la mañana, que de pronto la vemos y de pronto ya no está más. Así de frágil, así de ligera, así de rápido pasa la vida humana. Tanto problema que nos hacemos, Señor, por esta vida en la tierra, cuando en realidad nuestros ojos tendrían que estar puestos en el cielo y buscar las cosas de arriba y no las de abajo. Cuando buscamos las cosas de abajo es cuando perdemos, es cuando nos entristecemos, es cuando entramos en estrés, es cuando entramos en desgaste, es cuando entramos en desasosiego, es cuando entramos en pérdida, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscar las cosas de arriba. Perdónanos, Señor, por ser carnales, demasiado terrenales. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a comprender tu fidelidad. Cómo desde el principio de los tiempos, desde el momento en que creaste el primer hombre, ya tú tenías un plan. Y ese plan era hacer de nosotros seres semejantes a ti, que lleven tu imagen y que sean como Dios. Qué maravilla, Señor, por todo esto que nos has enseñado. Ayúdanos a valorar, Señor, a valorar tu amor, a comprender, Señor, quiénes somos. Tu palabra dice que ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que hemos de ser será tan glorioso, tan extraordinario. Pero hoy somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que manifestar el carácter de Cristo. Por eso nos diste el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, para que el fruto de su presencia en nosotros manifieste el carácter de Cristo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en ese proceso que es glorioso, ese proceso de gloria en gloria, ese proceso de transformación para llegar a ser conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, papá, porque todo esto se llevará a cabo no por nuestra fidelidad, sino por tu fidelidad, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Toda la gloria y honra son para ti, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén
Amén. Amén.